Ahora el placer enorme de estar saludando a través de Radio del Plata, a través de AM 1030 y de Vengan, Vengan, al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a Fernán Quirós, el doctor Fernán Quirós. Fernán, buen día, Dani Moyo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, un gusto hablar con vos. Del mismo modo, gracias por la atención y la deferencia de atendernos. La tapa de Clarín y de todos los diarios asusta por síntomas de la viruela del mono en un tripulante aíslan un barco. Contanos esto. Bueno, primero hay que entender bien de qué se trata esta enfermedad y entender que no es similar al COVID, ¿no es cierto? Es una enfermedad Bien. que tiene un contagio mucho más limitado, que requiere mucho más proximidad para el contagio, ¿no? Primero es salir de alguna manera esa imagen que tenemos de lo que hemos pasado en los últimos años. Luego, advertir que es una enfermedad infectocontagiosa, que por supuesto que tiene su epicentro en la zona centro-oeste africana, que tiene dos variantes, para hacerlo simple para la gente, dos variantes, una más infecciosa y un poco más grave y otra variante un poco más leve y menos infecciosa. Lo que ha estado circulando desde 2022 hasta esta parte es la variante más leve, menos infecciosa, que de hecho son los casos que hemos tenido circulando en la Argentina en el 22, en el 23 y estos 8 casos que tenemos en el 24, que son muy poquitos. Esa es la variante más leve, ya el mundo la tiene transitando por muchas regiones. Y ahora lo que ha pasado en los últimos meses es que ha habido un brote del clado 1B, que es la variante un poco más infecciosa, un poquito más grave, sobre todo en África, y ha habido algunos pocos casos de gente importada en algunos lugares del mundo. Entonces lo que hay una alerta hoy por hoy es atento con esta nueva variante y atento que es una variante que hay que tener un poco más de advertencia, un poco más de cuidado. En ese contexto aparece un barco con ciudadanos del norte de África y europeos que han llegado allí a Rosario y bueno, hay un caso clínico que es potencialmente tiene la enfermedad, así que está en estudio y está aislado, pero en principio me parece que las alertas se dispararon muy bien y el caso se está cuidando de manera apropiada, ¿no? Desde la ignorancia, ¿es mortal esto? No, es una enfermedad que tiene una letalidad. La variante anterior, que es un poco la que circula todavía en Argentina, extremadamente baja, y esta nueva variante un poco más alta, pero siempre está en el rango cercano al de la gripe o el COVID. Siempre estamos hablando de enfermedades que tienen una letalidad que existe, pero que por supuesto no es muy alta. ¿Y el contagio es directo o escuchaba algún profesional que decía de la medicina, claro está, que si yo toco una taza que había tocado a alguien que tiene este virus, me transmite el virus? Bueno, no, primero, hasta ahora, la variante que tenemos aún circulando, como te decía, que es menos contagiosa, requiere un contacto íntimo y muy claro, es decir, que en general se veía más en vínculos afectivos, donde hay más rozamiento de piel. Íntimo que es sexual, un contacto sexual. Sí, es típicamente sexual, pero con algún otro mecanismo también de mucho contacto, de abrazarse, de tocarse sobre las lesiones, ¿no es cierto? Bien. Esta nueva variante es un poco más contagiosa, pero todavía no está claro el virus cuánto se sostiene en las superficies y cómo es ese contagio. Hasta el día de hoy lo que le tenemos que decir a la sociedad es que naturalmente es una enfermedad menos contagiosa de lo que veníamos acostumbrados en las epidemias previas. Impecable. Fernán, el ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, advirtió que se viene un brote de dengue muy grave, a tal punto que el lunes cuando yo lo leí dije, bueno, a vacunarnos todos. ¿Es así? Bueno, yo te diría las dos cosas hay que analizarlas con un poco de profundidad. Digamos, primero de todo, la Argentina es un país muy extenso y no es lo mismo en el norte, noreste y noroeste que en la zona centro. Digamos, entonces yo lo que voy a hablar sobre todo es de la epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires el dengue es una enfermedad que aparece en los primeros casos de gente que trae el virus en la sangre del norte o de los países limítrofes allá por diciembre, enero, y ahí empieza a contagiar a los mosquitos locales, que empiezan a aparecer a mediados de octubre y se van habitualmente a fines de abril o principios de mayo, ¿no? Entonces tenés el mosquito que aparece en octubre y el virus que viene para mitad de diciembre, mitad de enero. Esa es la franja, con las fiestas, con la circulación de gente vinculado a los fines de diciembre. Ese es el cuadro habitual de todos los años. Hasta el año pasado, los brotes todos los veranos había dengue en la Ciudad de Buenos Aires, con brotes muy significativos cada 3 o 4 años, y luego entre esos brotes significativos, casos mucho menores.
El año pasado, por primer año, cambió esa patente y repitió el anteaño y el año pasado 2 brotes muy significativos, y eso tiene que ver con que ha cambiado en buena parte no solamente la cuestión climática y el virus, y el mosquito, perdón, sino que además el virus se volvió endémico en el norte argentino, y hay mucho más circulación de ciudadanos porteños y norteños entre la ciudad y el norte que con países limítrofes. Entonces, el año pasado hubo un cambio epidemiológico muy significativo, que es, repitió un año seguido los casos. ¿Cómo va a ser este año en términos de circulación viral? No lo podemos anticipar. Lo que sí obviamente tenemos que hacer todos es intervenir con los programas de prevención, sobre todo del vector, que es el mosquito, ¿no? Hay que vacunarse contra el dengue, contra el COVID. La vacunación tiene que ser separada, se puede hacer simultánea. Bueno, justamente ese era el segundo aspecto para profundizar un poco, ¿no? Para el COVID, lo que hoy sabemos es que hay que vacunarse los grupos de riesgo, mayores de 50 años, con enfermedades acompañantes, al menos una vez al año. Típicamente la vacuna del COVID hoy se recomienda dar cuando te vacunas para la gripe, allá por marzo, abril, principio de mayo, y darte una vacuna anual. Eso es lo recomendable para el COVID. La vacuna del dengue todavía está un poco más en análisis, porque es una vacuna que apenas lleva un año en el uso habitual. Y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la CONAIN, la Comisión de Expertos Argentina, que es la que recomienda qué vacunas aplicar y cómo en nuestro territorio, ha hecho y que también lo han hecho las organizaciones internacionales como la OMS, la OPS, han hecho una recomendación muy clara para la vacuna del dengue, y es la siguiente. Vacuna del dengue al día de hoy es recomendable para niños y adolescentes de 15 a 20 años, progresando si es posible luego a los de 20 a 40, pero sobre todo 15 a 20 años, en las áreas de alto tránsito y circulación anual del virus, que eso en la Argentina se da en noreste y noroeste. De manera que la vacunación del dengue hoy está recomendada, sobre todo focalizar 15 a 20 años en el norte argentino. ¿Por qué? Porque son los grupos que más circulan. Y una aclaración, porque en la Ciudad de Buenos Aires un montón de gente se ha aplicado la vacuna a su propio costo, digamos, siendo mayores de 60 años. La vacuna del dengue en mayores de 60 años todavía no se ha estudiado el efecto real que tiene, con lo cual, y si ustedes leen el prospecto de la vacuna van a ver que no es recomendable para mayores de 60 años. Digo porque hay muchísimos porteños mayores de 60 años que preguntan cuándo le vamos a dar la vacuna, y en realidad todavía no sabemos verdaderamente si corresponde vacunar a los mayores de 60 años. ¿El que tuvo dengue se tiene que vacunar a los 3 meses o no es indispensable? No, bueno, ahí traes otro tema de discusión. Nosotros hemos hecho un estudio de investigación y lo hemos mandado a publicar. Estamos esperando que a la revisión final. Pero digamos, hay toda una discusión sobre si la segunda vez que tenés dengue, cuánto más grave es, ¿no es cierto? Y hay una sensación pública general que si tuviste dengue la próxima vez tenés un dengue gravísimo y potencialmente fatal, ¿no? Hay como esa imagen en la sociedad. Sí. Bueno, llevar cierta tranquilidad. Primero de todo, digamos, si bien hay algunos mecanismos fisiopatológicos que podrían explicar que la segunda vez que te agarrás el dengue pudieras tener una enfermedad un poco más grave, los datos epidemiológicos indican que la gravedad de la segunda infección o está en duda o en todo caso es sutilmente mayor, es decir, que no aumenta demasiado la gravedad. Esto es un poco para también llevarse la tranquilidad a la sociedad, ¿no? Estamos hablando siempre de gravedades. Cuando vos mirás la tasa de internación en la segundo cuadro de dengue, la tasa de internación es idéntica al primer cuadro de dengue. Luego, cuando ves algunas clasificaciones, hay algún aumento de gravedad, pero siempre en el orden debajo del 1%. Y que estamos hablando de algo extremadamente infrecuente. Entonces, llevar la tranquilidad a la gente. Si ya tuviste dengue y llegás a tener nuevamente dengue, por supuesto que podés tener síntomas muy importantes, pero en términos de gravedad médica, eso es muy poco probable. Y luego, si vacunarse o no la segunda vez, de vuelta, depende en los grupos que estés. Si estás entre 15 y 20 años, tenés la indicación. Si estás en los mayores de 60, aún no tenemos claro si debes vacunarte. Y en la zona del medio, cada uno podrá decidir por su cuenta, pero no hay una indicación precisa de hacer una campaña masiva. Estamos charlando con el doctor Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Se incorpora a esta charla para el tramo final Sergio De Caro. Un oyente, Fausto de Barracas, nos pregunta: tengo 62 años, no recuerdo haber tenido dengue, creo que sí, dice, nunca me lo confirmaron. Tengo 2 dosis de Sinopharm.
No me vacuno desde el 21. ¿Me tengo que volver a vacunar, doctor, contra el COVID? Sí, Sergio, es recomendable mantener en los mayores de 50 años y en aquellos que tienen enfermedad acompañante una vacunación anual. Ya no se cuenta si tenés 2, 3, 4 dosis, sino una vacunación anual como es la de la gripe. Nadie cuenta cuántas vacunas de gripe tiene. Es una vacunación anual, siempre es preferente en el periodo de otoño, que es este que estamos transitando, porque el COVID suele hacer una ola de casos en invierno y suele hacer otra ola de casos en diciembre, enero, cuando hay mucha interacción social, hay mucho encuentro, ¿no? Esas son las dos olas típicas que el COVID mantiene en la Argentina y que ha mantenido estos últimos años. Fernán, placer enorme, como siempre. Gracias por la amabilidad. Me encantó cruzarte el lunes por la noche. La última, ¿compramos bien o compramos mal, Fernán? Nosotros lo importante es que tenemos el corazón con Boca. Muy bien. Cualquier escenario. Muy bien. Excelente respuesta. Es decir, ese corazón boquense o bostero es inmune a muchas cosas también, ¿no? Ese no conecta con la razón, solamente se lleva con el corazón. Ahí está. Fernán, nos encanta que estés con nosotros. Abrazo inmenso y gracias por tu amabilidad. Para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.